Capítulo 11. Las carreteras pasaban en un borrón de ruido, movimiento desdibujado y una creciente ansiedad. Sectores enteros parecían haberse fracturado en un estado de confusión, sacudidos tanto por la ferocidad de la tormenta como por un creciente sentimiento de miedo incoherente. Las cosas nunca habían estado del todo asentadas aquí. Siempre había habido un aire de impermanencia, de transitoriedad. El orden se había impuesto en su sentido más pleno, mediante la promesa de un futuro mejor, más que por la realidad de la vida en la ciudad exterior. La gente seguía siendo pobre, seguía teniendo hambre, y no hacía falta mucho para rascar bajo la superficie y revelar el miedo que subyacía. Todo se degrada tan rápido, murmuró Kandawire, mirando distraídamente a través del visor empañado por la condensación. Los vehículos terrestres avanzaban por las principales vías de tránsito, serpenteando entre torres vacías y bloques de viviendas atestados, salpicando nieve y deslizándose incluso con las cadenas. En el centro establecido, bajo la sombra imperfecta del imponente Senatorum Imperialis, las cosas estaban más o menos como siempre, pero al adentrarse más hacia la expansión suburbana y la masa semisólida de viviendas improvisadas, las restricciones se relajaban y los habitantes sabían un poco más de lo que ocurría más allá de esos muros a medio terminar. Los arbites estaban desplegados en fuerza, aunque incluso sus toscos transportes personales resbalaban y reventaban juntas en aquel vendaval atroz. Un puñado de aeronaves supresoras luchaba contra la tormenta, con luces de búsqueda que perforaban la penumbra en barridos fugaces. Algunas multitudes vagaban con incertidumbre. Muchos se dirigían hacia el interior, otros parecían avanzar hacia los sectores periféricos, con los rostros enmascarados inclinados contra la tormenta y envueltos en prendas de protección ambiental. No estaba claro cómo todos habían captado que algo estaba ocurriendo. Nunca estaba claro cómo las grandes masas de no educados detectaban el olor a pánico en el aire. Presumiblemente, alguna torre de sensores de largo alcance había captado una señal, y luego la transmisión se había filtrado de algún modo por una línea desprotegida. O tal vez algún operario indiscreto había hablado, o había sido escuchado, o había abandonado su estación para correr al frío y divulgar lo que estaba viendo. En cuestión de horas, las personas estaban tomando decisiones o teniendo decisiones tomadas por ellas. Los soldados eran despertados en los barracones y apresuradamente organizados en los muros. A los trabajadores se les enviaba de sus turnos, instruidos a quedarse en casa y mantener las puertas cerradas. Los agentes del orden recibían nuevos paquetes de munición y raciones dobles, y eran enviados a patrullar con órdenes de mantener la situación bajo control, fuera lo que fuera exactamente. Cuando más se acercaban los vehículos terrestres a las puertas, peor se ponía. En unos 20 minutos estarían llegando a los principales accesos del suroeste, seguramente atascados con transportes y cargueros detenidos en el asfalto helado debido al empeoramiento del clima. Kandawire apartó la mirada del paisaje justo a tiempo para ver al copiloto inclinarse desde la cabina. «Señales adelante. Alto, señor», informó. «Los detalles de seguridad están movilizándose para cortar el acceso». «Entendido», dijo Kandawire, impresionada en silencio de que el lugar se estuviera cerrando tan rápidamente. «¿Tienes las coordenadas para la ruta secundaria?» El copiloto asintió y volvió a sus deberes. Pocos segundos después, el convoy de vehículos terrestres giró bruscamente a la izquierda, saliendo de la vía principal y derrapando por un estrecho callejón lateral. Dejaron atrás los bancos de lúmenes suspendidos y pronto avanzaban por pasajes oscuros y llenos de aguanieve. La velocidad de esto, la prisa repentina por salir, le trajo recuerdos de todas sus huidas imprevistas anteriores. Su vida entera, a veces le parecía, había sido una secuencia precipitada de correr de un lugar a otro, tratando de mantenerse por delante de la creciente marea del desorden. Durante los últimos años, se había atrevido a esperar que aquello hubiera terminado y que su posición exaltada le diera alguna medida de inmunidad frente a la inestabilidad. Sin embargo, en el fondo, siempre había sabido que la agitación volvería. El emperador había traído algunas certezas a Terra, pero las viejas patologías seguían acechando bajo la superficie.
esperando su momento para resurgir. Escuchó las armas montadas en el chasis cargarse, un suave chasquido de munición entrando en las recámaras, y luego los tramos orientales del muro comenzaron a hacerse visibles a través del viento arremolinado. Había menos fuentes de luz allí, solo una jungla de unidades habitacionales a medio construir y el ocasional almacén, todo enredado con un cableado desordenado y cubierto de nieve. «Escaneos completos, alto señor», confirmó el copiloto con calma. «La ruta de salida está vigilada». «Están siendo muy minuciosos», comentó Kandawire, «pero creo que tenemos lo necesario para salir». «A sus órdenes». El vehículo aceleró. El terreno se abrió un poco mientras los bloques habitacionales quedaban atrás, revelando un páramo de materiales de construcción y andamios inmóviles. Más adelante, justo antes del muro, el terreno descendía abruptamente, con el roca concreto dando paso a barro congelado sin sellar. Toda esta zona no era más que un proyecto, un sector industrial planeado que llegaba justo hasta la curva interna de las murallas orientales. Por ahora era solo un enorme agujero en el suelo, con los cimientos de futuras torres apenas comenzados. Construir tan cerca de los muros significaba que estos quedaban temporalmente debilitados. Por lo tanto, se había restringido el acceso a la zona y colocado guardias para mantener un cordón sobre las áreas vulnerables, aunque esto era principalmente para limitar el acceso de la población general, no para detener el paso de una docena de vehículos blindados con el emblema del Alto Señor en sus proas. Kandawire se inclinó hacia adelante para vislumbrar el puesto de control que se acercaba. Los guardias de la ciudad corrían para ocupar un par de torres de armas, y una pesada barrera se bajaba sobre lo que apenas pasaba por carretera. Disparos láser impactaban contra los flancos de los vehículos, destellando en la noche tormentosa y haciendo que los autos se balancearan. «Sin bajas, si es posible», ordenó por el canal de comunicación del escuadrón. «Salgan de aquí limpiamente». Todo había sido preparado y los escuadrones de vehículos sabían sus roles. Los cañones de proyectiles abrieron fuego, lanzando líneas de munición sólida contra las barricadas. Las barreras metálicas crujieron, se retorcieron y estallaron bajo el asalto, enviando fragmentos de plastiacero girando salvajemente en la tormenta. Bajo el intenso bombardeo, el equipo de seguridad del palacio retrocedió y huyó, agachándose y resbalando en el barro traicionero. Segundos después, los vehículos atravesaron lo que quedaba del cordón de seguridad, derribando una larga rampa hacia las excavaciones. Laberintos de andamios surgieron de la oscuridad mientras los autos pasaban bajo los cimientos de los muros, sacudiéndose y balanceándose sobre el terreno desigual. Kandawire tuvo una breve e inquietante impresión de estar siendo enterrada viva bajo toneladas y toneladas de roca, concreto y metal, pero luego comenzaron a ascender nuevamente, acelerando por la pendiente del otro lado y rugiendo hacia la noche vacía. Miró por encima del hombro al salir, observando por el estrecho visor trasero. La ciudad oscilaba y se tambaleaba, sacudida por el paso abrupto. Estaba oscura, velada por la ventisca, envuelta en nubes verdosas y azotada por los vientos. A pesar de su imponente grandeza, parecía frágil en ese momento, una alta ciudadela enfrentada a la furia elemental de picos antiguos. Algún día, presumiblemente, la visión del emperador estaría completa, y el lugar sería tan imponente como las montañas mismas, pero por ahora, en esta noche, parecía precaria, aferrándose, vulnerable. Incluso las murallas eran porosas en muchos lugares, con tantas puertas informales como oficiales. No podía durar. Siguieron conduciendo, manteniendo la velocidad, rodeando hacia la meseta y los muchos caminos de tránsito que se extendían hacia el norte, sur, este y oeste. «Nos están desafiando», dijo el copiloto, interrumpiendo sus pensamientos. Kandawire activó el escáner frontal y vio cómo los números de señal aumentaban más adelante. Su primer pensamiento fue que debía estar equivocada. No podía haber tantos. Pero entonces recordó con quién estaba tratando y se reprendió a sí misma por su falta de fe. «Detente cuando lo pidan», dijo, sacando los códigos de acceso de sus túnicas. El vehículo se desaceleró y luego se detuvo con un estremecimiento.
El aire nocturno se llenó de luces en movimiento, arcos lumínicos, destellos de linternas montadas en cascos. Algo metálico golpeó el cristal blindado y Kandawire activó el liberador de seguros. Cuando la ventana se abrió con un siseo, ráfagas de nieve sucia entraron en la cabina y la temperatura cayó a un nivel helado. Un casco cerrado con visores redondos y una robusta unidad de respiración apareció en medio de la penumbra. Detrás de esa figura se agrupaban los perfiles de soldados con armadura de poder, todos apuntando sus armas hacia el cristal. «¿Querrás dejarnos pasar?», dijo Kandawire, entregándole al soldado líder sus credenciales, un portador de identificación del tamaño de un puño, con el sello del Senatorum Imperialis, marcado como holograma en su superficie. El soldado tomó el portador de identificación y lo conectó a su verificador. Unos cuantos clics y chasquidos después, una orden de autorización apareció en el microlente. Hizo una seña a uno de su escuadrón, quien fijó emisores de pase magnéticamente a los capós de los vehículos. «En la cresta, al suroeste», dijo el soldado con voz áspera a través de su pesada rejilla de voz. «El grupo de mando ha erigido los estandartes. Los verán». Desde ahí avanzaron con más cuidado. El espacio frente a ellos estaba ocupado y se llenaba aún más. Grandes transportes de tropas llegaban al hielo y se detenían. Pesados blindados pasaban rodando junto a ellos, avanzando laboriosamente a través de los montículos de nieve con sus chimeneas ahogadas en humo. Soldados de infantería estaban por todas partes, marchando en columnas semirregulares, todos cubiertos con gruesas capas de armadura ambiental. Algunos estaban en condiciones precarias, como ella esperaba: mercenarios, soldados de fortuna, regimientos de cyborgs. Siglos de guerra habían dejado muchos rezagados para ser convocados cuando fuera necesario. La mayoría, sin embargo, eran regulares imperiales, tomados de regimientos cuya lealtad a los ideales fundadores aún no había sido erosionada por el servicio. Había sido difícil reunir tantos sin levantar sospechas. Esa había sido la tarea más ardua y el mayor motivo de orgullo. No los desafiaron de nuevo. El convoy traqueteó y se deslizó a través de la multitud en aumento, abriéndose paso entre los vehículos de orugas pesadas. A su izquierda, donde el terreno comenzaba a descender hacia el nivel de la gran meseta, caminadores mecanizados avanzaban torpemente por el lodo, cada uno tan alto como una pequeña unidad habitacional. Incluso había algunos tanques antigravedad en la mezcla, luchando por mantenerse elevados en el torbellino, con sus placas repulsoras quejándose. El grupo de mando era imposible de pasar por alto. Los estandartes se habían alzado, docenas de ellos, todos portando el Raptor Imperialis en sus diversas formas. Sigilos menores ondeaban y se retorcían alrededor de esas imágenes. Un centenar de batallones y escuadrones, todos provenientes de los arquitectos de la unidad en todo el mundo. Los vehículos más grandes y poderosos estaban alineados a lo largo del borde de la cresta, incluyendo los perfiles romboidales de los grandes monitores, con sus carcasas de armadura compuesta y cañones láser de doble enlace. Lanzallamas habían barrido el terreno, convirtiendo la nieve en una mezcla de lodo burbujeante, y soportes portátiles de luces inundaban la zona con un brillo blanco y duro. «Hasta aquí», ordenó Kandawire, y el convoy se detuvo. Se colocó su traje ambiental, un conjunto negro y horrendo de equipo de protección térmica, y luego luchó para salir por la escotilla de acceso. El atuendo la hacía parecer aún más baja de lo normal, y mientras avanzaba tambaleándose por el lodazal, se dio cuenta del espectáculo ridículo que presentaba, enfrentada a este ejército de asesinos curtidos. Sus guardaespaldas la acompañaron, pero incluso ellos parecían insignificantes en tal compañía. Un grupo de soldados mecanizados la saludó mientras se acercaba y los escoltó más allá de los estandartes, los monitores en reposo y hasta el punto más alto de la cresta. Vio a los guerreros emerger entre la nieve azotada por el viento, inmóviles contra la oscuridad. Por un momento pensó que eran custodios, aunque su estatura no era la misma, ni su armadura tenía la misma calidad. Al acercarse, las diferencias se hicieron claras. Las placas eran más toscas, pesadas, más de bronce que de oro.
Muchas estaban gravemente dañadas y algunas habían sido reemplazadas con acero martillado más burdo. Aún así, llevaban sus penachos carmesí y sus gruesas capas rojas, todo empapado en la helada tormenta. Portaban sus antiguas armas, las mismas que una vez se usaron en los videos propagandísticos de la unidad. Recordó haber visto los primeros cortes de esos videos años atrás y haberse reído de lo absurdo que eran. Nadie se reía ahora. Parecían tan salvajes como siempre, despojados de sus antiguas cadenas de mando y luchando ahora por orgullo herido y amargo. Cada movimiento que hacían emitía un chirrido de cervos mal mantenidos, y podías oler el hedor de la carne en descomposición incluso a través del azote de la tormenta. No les quedaba mucho tiempo, cualquiera que fuese el resultado aquí. No le dirigieron la palabra. Algunos, Kandawire notó, estaban sumidos en su manía precombate, luchando por mantener el control de sus facultades. Otros simplemente mostraban una actitud taciturna o estaban absortos en lo que estaba por venir. El peligro flotaba sobre ellos como una niebla, extendiéndose hacia la fría noche. Siempre habían sido diseñados para infundir terror, y esa capacidad al menos permanecía intacta. Vio a su maestro al final, tal como correspondía. Llevaba lo mejor que quedaba de la antigua armadura. Un bronce tan oscuro que podría haber sido hierro, adornado con laca roja como la sangre y cubierto de honores de batalla. Su casco estaba recargado con decoraciones pesadas y la rejilla del box formaba una mueca permanente. En una mano portaba una espada ancha y en la otra un arma de proyectiles. Un tabardo, escamado como los flancos de un pez, colgaba de su robusta coraza y sus grebas toscas estaban marcadas con relámpagos de la legio. Baldor era más alto, es cierto, pero había algo absolutamente brutal en el hombre frente a ella, una especie de ferocidad amplificada que hacía que le ardieran los ojos. Lord Primarca Ushotan, dijo respetuosamente Kandawire, es un honor finalmente conocerle. El guerrero del trueno inclinó su casco acanalado. Lo mismo digo, respondió. Su voz era horrenda, un raspado corroído, arrastrado desde unas cuerdas vocales tensas y sofocado por una unidad Vox dañada. A pesar de ello, aún mantenía un control básico, una cordura tenue. No estaba seguro de si tendrías el valor para llegar hasta aquí. Me alegra que confirmaras mi fe. Tenía que asegurarme, respondió Kandawire, sintiendo que hacía la misma disculpa a todos con los que se encontraba. Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Ninguno de nosotros lo quiso. Deseo recordarle, nada de más sangre de la necesaria, nada de anarquía. Estamos restaurando, no destruyendo. Ushotan se acercó más. Su casco estaba cubierto de hielo, emanado de los conductos de su respirador. Kandawire recordó cómo Baldor lo había descrito en Mao Yansen, en el extremo del mundo. Me pareció el espectro de todos los asesinatos. Nunca rompimos nuestros juramentos, gruñó Ushotan. ¿Por qué crees que lo haríamos ahora? Era difícil no sentirse intimidada por él, pero Kandawire había pasado su vida enfrentándose a guerreros como esos. Todos estos combatientes, todos estos hombres, modificados genéticamente o no, solo veían en ella un espécimen de debilidad física. Sin embargo, ahí estaba, firme, dando las órdenes. Eso era progreso. Entonces le tomaré la palabra, Primarca, dijo con firmeza. Sea fiel a su promesa, y la ciudad será suya esta noche. Ofar había estado convencido desde el principio. Había sido el más seguro cuando las evidencias eran escasas y las circunstancias confusas, y permaneció igual de firme una vez que los factores corroboradores comenzaron a acumularse. A Uoma le había tomado más tiempo ser persuadida, pero siempre le llevaba más tiempo del que debería tomar decisiones. La gente veía a Kandawire como impulsiva, brusca y susceptible. Todo eso era cierto, pero solo en ocasiones. Su ascenso desde una posición tan baja a uno de los altos cargos de Terra la había hecho sensible a los desaires de quienes habían tenido un camino más fácil hacia el poder, lo que a veces llevaba a arrebatos de orgullo herido. Sin embargo, en verdad,
No era muy diferente de la niña que se había sumergido en el aprendizaje hacía tantos años que había querido quedarse en el complejo de su padre, incluso cuando era evidente que el final había llegado. Se tomaba su tiempo. Antes de actuar, quería que todos los hechos estuvieran ante ella. Por eso había tardado tanto en creer realmente que las proclamaciones del imperio sobre la soberanía civil eran vacías y que el aparato legal del Senatorum era simplemente un cascarón flácido diseñado para enmascarar las acciones de sus soldados. Le había costado creer que el emperador pudiera ser engañado o cínico, y que gran parte de la retórica de la unidad no era más que superficialidad. Tal vez todo el oro y el esplendor de ese lugar la habían deslumbrado. Ofar nunca había sido engañado. Entendía por qué los custodios se veían como se veían. Si ocultabas a tus asesinos bajo la armadura de dioses, entonces serían venerados incluso cuando alzaran sus espadas. Ofar había vivido los tiempos más oscuros, siendo testigo de atrocidades desde la costa hasta las montañas, y sabía reconocer a los asesinos cuando los veía. No importaba lo que llevaran puesto, ni cuán educadamente se expresaran. Los soldados de Baldor habían sido creados para matar, y matar, y matar. No tenían otra función. Les habían arrancado la emoción, reemplazándola con una sangre fría aterradora que rozaba lo mecánico. Eran demonios, eran productos de una era de pesadillas. Él podría, tal vez, haber tolerado eso si Ararat nunca hubiera ocurrido. La Legión del Trueno había sido el emblema de la Gran Cruzada, la imagen del poder consolidado del emperador. Los niños se disfrazaban con imitaciones de su pesada armadura y fingían enfrentarse a brujas genéticas o caminantes mutantes. Los adultos donaban sus diezmos al Cataegis, enviando notas de crédito envueltas en palabras de gratitud y admiración. Cuando se hablaba de los ejércitos del emperador, eran los guerreros del trueno quienes eran venerados. Eso debió haber sido irritante, incluso para un alma tan seca como Baldor. Tal vez esa fue la motivación detrás de todo, nada más elevado que los celos. Candaweir había pensado que la Legio Custodes estaba por encima de esas preocupaciones, y en eso Ofar tuvo que admitir que probablemente tenía razón. Sin embargo, había otras posibles motivaciones: los conocidos problemas con la estabilidad genética, las feroces luchas por influencia y prestigio entre las distintas legiones del trueno que debilitaban su voz unificada, o el deseo desenfrenado de poder. Si le preguntaban, Ofar siempre había creído que esto último era lo más probable. El planeta estaba casi conquistado. Todo el globo estaba inundado de hombres y mujeres combatientes, la mayoría de los cuales pronto serían obsoletos con la llegada de la paz. Nunca habría espacio para dos legios, el Cataegis y los Custodes, y Baldor era lo suficientemente despiadado como para asegurarse de que fueran los suyos los que sobrevivieran. Tal vez, si estos asuntos interórdenes se hubieran resuelto a través de la política o la diplomacia, la lucha habría sido aceptable. No era asunto de la Provost Marshal preocuparse por quién estaba o no en gracia del emperador en una semana determinada, y las órdenes militares siempre habían estado, en el sentido más estricto, fuera de su jurisdicción. Sin embargo, la matanza indiscriminada era otra cuestión. Ofar había escuchado todos los rumores, tanto los que circulaban en los pasillos de las ciudadelas de los altos señores, como los que llegaban a sus oídos desde su red planetaria de informantes. Exterminar una rama entera de las Fuerzas Armadas Imperiales en una maniobra brutal, sin referencia al Alto Consejo ni a ninguna otra autoridad civil. No era la acción de un Estado ilustrado, era la acción de un caudillo mezquino que ponía al imperio en la misma categoría que la Confederación del Sacerdote Rey, los viejos bandidos tecnológicos de África y todos los demás. Tal vez el emperador lo había sancionado, o tal vez no. Fuera cual fuese la verdad, había que tomar una posición. La ambición de Baldor debía ser contenida, y más aún, contenida por el verdadero poder detrás de la Lex. Para los altos señores, los guerreros del trueno nunca habían sido oficialmente disueltos por estatuto, y por lo tanto seguían estando en la vanguardia para imponer la paz del emperador.
Esta era la base completa de este esfuerzo, y lo que finalmente había convencido a Kandawire de actuar. Todo lo que ella exigió después fue estar seguros. En los últimos días, eso significaba una sola cosa. Baldor tenía que confesar. Esa siempre había sido una meta imposible. Ofar había pasado suficiente tiempo rastreando a los custodios dentro del palacio y siguiendo el rastro del armamento importado como para entender que ya se estaban preparando para mantener lo que tenían. Sabían que algo venía por ellos y llevaban días reposicionando sus fuerzas, aunque de formas que a menudo lo desconcertaban. Ahora, con los dados echados y el ejército improvisado de Ushotan ante las puertas del palacio, necesitaba ver por sí mismo cómo reaccionarían. Un hombre culpable siempre se delataba cuando se enfrentaba a los instrumentos de juicio. Y aquí no sería diferente, aunque fueran algo más y algo menos que hombres. Así que Ofar volvió sobre los caminos que había tomado en los últimos meses, de regreso al baluarte occidental desde donde podía observar las preparaciones en el corazón de la ciudad. Los caminos estaban llenos de soldados que subían, todos convocados apresuradamente a los muros por comandantes aterrados. Ushotan no había hecho un gran esfuerzo por mantener su avance en secreto, pero se había movido rápidamente una vez que recibió la orden, y el palacio en sí se había convertido en un lugar complaciente, un refugio para aquellos que creían que todas las guerras habían terminado esencialmente. Sabiendo lo que sabía sobre los números involucrados, a Ofar le resultaba difícil creer que la defensa en pie pudiera realmente esperar mantener un ejército así fuera por mucho tiempo. Los custodios mismos eran tan pocos y estaban tan inexplicablemente preocupados por sus deberes en el interior profundo del Senatorum, en lugar de donde él habría esperado que estuvieran, ocupando los baluartes, manteniendo esa vigilancia eterna por la que eran universalmente famosos. Seguramente aparecerían ahora, dados los lobos que salivaban en sus puertas. No tendría sentido quedarse bajo tierra cuando las paredes ya porosas estaban a punto de ser invadidas. Tendrían que salir. Tendrían que exponer todos esos dispositivos que habían estado cuidadosamente acumulando. No tendría sentido seguir ocultándolos ahora. Llegó a su lugar favorito, el que le daba una vista despejada del casco del Senatorum. Se agachó, acomodando sus torpes extremidades contra el parapeto helado y ajustando su lector augmético de manera meticulosa. Por un momento, todo lo que vio fue el borrón gris-blanco de la nieve voladora. Luego el telémetro comenzó a fijarse en volúmenes sólidos y le dio un esquema en falso color. Escaneó hacia el perfil de la tormenta, buscando las firmas de calor de los custodios individuales. Durante mucho tiempo, todo lo que detectó fueron cientos de falsos positivos, lecturas de tropas no mejoradas moviéndose por el laberinto de edificios interconectados. Pasó una hora, luego otra. No registró ni una sola lectura. No salían. Eso era una locura. El último primarca de la Legión del Trueno estaba a las puertas del palacio, y los guardianes de la ciudad imperial no se movían. Sin ellos, no habría pelea en absoluto. Todo terminaría antes de que el sol saliera. Cicló por los canales de identificación en su augur, poseído ahora por la incómoda sensación de que algo, en algún lugar, estaba mal. Mientras lo hacía, las partes superiores del casco del Senatorum se sacudieron con explosiones. Una serie de ellas corrió a lo largo del alto nivel del parapeto. Vio cuerpos moviéndose, no custodios, sino soldados con la vestimenta azul oscura de un regimiento del ejército imperial. Reconociendo parcialmente los símbolos, realizó una comprobación contra la base de datos del augur. Eran los Castellan Exemplars y se dirigían hacia adentro, no hacia afuera. Más explosiones estallaron a lo largo de las paredes golpeadas por la lluvia de nieve, rompiendo placas de adamantium y volando los azulejos de los pasillos cubiertos. Ofar se puso de pie, temblando bajo su capa ambiental. Miró brevemente por encima de su hombro, al sur, hacia el gran arco de la Puerta del León, ya iluminada vívidamente por los reflectores en movimiento. Luego miró de nuevo al Senatorum, ahora bloqueado por la creciente nube de humo. Nos hemos equivocado, se dio cuenta, sintiéndose enfermo. Por los dioses de la antigua patria, todo esto está mal.